Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 506. Ese viejo caballo reflexionó por un momento antes de decir finalmente en voz baja: Maestro, el joven maestro mayor, se ha ido. En el momento en que el viejo caballo dijo esto, Xu Liao inmediatamente sintió que algo le arrancaba el corazón violentamente, casi no recuperaba el aliento, se balanceaba, casi se cae. El viejo caballo se apresuró a ayudarlo. Él dijo: Maestro, debes cuidar tu salud, el joven maestro no puede volver de entre los muertos, no debes permitir que nada te vuelva a pasar. Xu Liao respiraba con dificultad, obviamente esta repentina noticia lo había tomado por sorpresa. Fue demasiado para él aceptarlo. En este momento, Lord Xu esperaba que todo fuera solo un mal sueño que estaba teniendo. Pero aparentemente no fue una pesadilla, y Xu lloró mientras miraba a Old Ma. Con una expresión un tanto lastimera, dijo: Viejo Ma, dime, esto es todo una mentira, ¿verdad? Tianlin estaba bien cuando se fue por la mañana, incluso vino a saludarme y dijo iba a conseguir el proyecto del sur de la ciudad, pero como terminó así, Xu Tianlin miró a Lao Ma con desesperación, sus ojos llenos de la mirada lastimera de un padre que había sufrido la pérdida de su hijo. Old Ma suspiró y se apresuró a extender la mano para indicar a la multitud que se dispersara, mientras ayudaba a los Shulors a caminar dentro del círculo de personas mientras decía: Maestro, tienes que llorar, cosas que no sé. Justo ahora un automóvil se detuvo en la entrada de nuestra casa, luego el joven maestro más joven fue empujado fuera del automóvil, y ese automóvil también despegó. Cuando vimos al joven maestro más joven, él ya estaba así, sus pupilas estaban dilatadas hasta el borde. Cuanto más escuchó esto el señor Xu, cuanto más triste se sentía. En este momento, el viejo malo había ayudado al cadáver de Xu Tianlin. En este momento, el cuerpo de Xu Tianlin no estaba intacto, todo su cuerpo mostraba un color azul y púrpura, y la parte inferior de su cuerpo todavía estaba cubierta con un gran saco. Según Old Ma, cuando Xu Tianlin regresó, todo su cuerpo estaba envuelto en el saco, y fue solo cuando abrieron el saco que vieron que estaba Xu Tianlin adentro. En este momento, cuando Lord Xu vio claramente que la persona era su hijo Xu Tianlin, el único rastro de pensamiento que quedaba en su corazón se extinguió por completo. Sintió que el cielo se había derrumbado en su corazón, y cayó de rodillas con un puff, abrazando a su hijo y gritando de dolor. ¿Quién es? ¿Quién diablos hizo esto? Xu Lors rugió en voz alta, usando casi toda su fuerza. No podía aceptar el hecho de que su único hijo se había perdido. Todo en lo que podía pensar ahora era en quién le había hecho esto y cómo había perdido a su hijo en la mediana edad. Pero después del salvaje grito de Xu, nadie le respondió, porque nadie sabía quién lo había hecho. En ese momento, la esposa de Lord Xu lo miró con lágrimas en el rostro y dijo: Lord Xu, yo te debo la vida de mi hijo, y te lo digo, si no encuentras asesino de mi hijo y vengar su muerte, no he terminado contigo. Después de decir sus duras palabras, la esposa de Xu volvió a abrazar el cadáver de su hijo y gritó de dolor. Xu miró la mirada desconsolada de su esposa, y su propio corazón se sintió cada vez más incómodo. Se apresuró a llamar a Old Ma y le preguntó: Old Ma, envía a alguien a la estación de policía ahora mismo. Quiero saber quién está tan impaciente por vivir en Chujian que se atreve a mover la tierra en mi cabeza. Si se atreve a meterse con yo, haré que su vida sea peor que la muerte, 10,000 veces más dolorosa que la mía. Tan pronto como Lord Xu terminó de hablar, Old Ma dudó en moverse. Miró a Lord Xu y dijo con indiferencia: Maestro, este asunto está claro ahora, ¿por qué todavía quieres investigar? No lo habrás olvidado. ¿A dónde fue el joven maestro mayor en la mañana, verdad? Con este recordatorio de Old Ma, Xu Lord se despertó inmediatamente como de un sueño y exclamó: ¿Quieres decir que era esa mujer de apellido Ye? El viejo Ma asintió con la cabeza, y el maestro de oro detrás de esa mujer, ese niño llamado Jian Bao. Maestro, piensa, en este enorme río Chu, ¿quién más se atreve a tocar al joven maestro mayor? Aparte de ellos, no habrá uno más. ¿Cómo no pueden odiar a la familia Xu y al joven maestro?
Entonces, es porque fuimos demasiado descuidados, pero también porque estas personas están desesperadas. Después de que Old Ma dijo esto, Xu Liao inmediatamente tuvo una epifanía. Él redondeó los ojos y exclamó. Parece que sí lo hicieron, maldita sea, estos cabrones, tú vete ahora y moviliza todas las fuerzas que puedas, yo quiero ir personalmente, hijo mío. No puedo morir en vano, los haré pagar con sangre hoy. Aunque Old Ma estuvo tentado de aconsejarle a Shulors que lo pensara 2 veces, después de todo, ya que la gente se atreve a hacer que maten a su hijo. Después de todo, dado que se atrevieron a matar a su hijo, deben tener alguna preparación. Entonces, si vas allí precipitadamente, podrías caer en su trampa. Sin embargo, Old Man miró la expresión de enojo en el rostro de Shu y descartó la idea de recordárselo, porque después de todo, era su hijo quien estaba muerto. Si decía más tonterías, no había garantía de que el enojado Shu hiciera algo. Y sintió que no había necesidad de tener demasiado miedo, ya que la familia Shu era una familia local en Chujian después de todo. No solo tenían una gran red de conexiones en Chujian, sino que su propio poder no debía subestimarse. Si la familia Shu no era lo suficientemente poderosa, ¿cómo podría soportar tantos años en este enorme río Chu sin caerse? Después de pensarlo, Lord Shu agregó apresuradamente. Haz esto. Ahora, en mi nombre, puedes decirles a los grandes capítulos de Chujian que tienes que hacerme un favor y pedirles que usen todo su poder para ayudarme a matar eso. Perra y ese chico Jian. Di que después de que termine, yo, Lord Shu, tendré un gran agradecimiento. El viejo Ma sonrió y asintió con la cabeza. Maestro, lo entiendo. Después de decir eso, Old Ma volvió la cabeza y se fue. Y en este momento, Shu Lords, como un tigre feroz que ha estado encerrado durante muchos años, su cuerpo de tigre se sacudió, su melena se levantó y lentamente se levantó de la plataforma de piedra donde estaba encerrado. Es cierto que había pasado mucho tiempo desde que Lord Shu había hecho algo en persona, y desde que Shu Tianlin cumplió 18 años, casi siempre había estado detrás de escena, aconsejando a su hijo y guiándolo. Pero el asunto de hoy es uno que Lord Shu debe hacer él mismo. En este momento, la llama de la venganza ya ardía en su corazón. Y en ese momento, en todo el río Chu, se movilizaron casi todas las fuerzas de las partes. El número de cientos, unas pocas docenas, innumerables fuerzas, en este momento todas en una dirección, en movimiento. Sin embargo, en este momento, Jian Aoi, Yunjie y Shen Aotin, simplemente entraron a un restaurante. Capítulo 507. Este restaurante está ricamente decorado, sus especificaciones en Chujian, eres un cabello de fénix están presentes. Y Yunji originalmente quería organizar Shen Aotin en el hotel Aoyue de Kiao-san, pero considerando a Shen Aotin, el viaje fue largo, y este restaurante pensó bien en las cercanías de su propia compañía. Entonces, después de pensarlo, eligió este lugar. Los 3 llegaron al hotel, subieron directamente al segundo piso y entraron en una de las habitaciones privadas de lujo más espaciosas y luminosas. En este momento, Ie Junjie ya había preparado todo, y después de que Shen Aotin y Jian Ao entraran por la puerta, el camarero traía los platos ordenados con anticipación uno por uno. Se subieron los platos. Esta es la primera vez en los últimos años que Shou Ao escuchó, probó el sabor de su ciudad natal y no pudo evitar sentir algunas emociones. Mientras comía los platos, seguía contándole a Jian Ao sobre esos años en el pasado. Esos años fueron muy preciosos para Shen Aotin, sin embargo, eran como el agua del río que fluye, ya no va de un lado a otro. Shen Aotin exhaló un suspiro, había esperado casi 20 años y finalmente esperó este día, parecía haber visto el momento en que devolvería toda la humillación que había sufrido en estos 20 años. Durante estos 10 años, Shen Aotin había imaginado casi todo el tiempo cómo se vería después del día en que se vengaría su venganza. Quizás en ese momento, la pesada carga que había estado cargando en su corazón durante más de 20 años quedaría completamente abandonada. Sería completamente sepultado.
Él mismo ya no tendrá que cargar, déjame en la carga de vivir, estos 20 años, toda la humillación y el odio, como una piedra enorme, pero bueno a escuchar el dolor del corazón, para que no pueda respirar en todo momento, así que está en todo momento, me siento enojado y desesperado. Y a medida que el día se acercaba infinitamente, Shenao-Ting se emocionó cada vez más mientras miraba a su hijo y suspiraba en su corazón. Shenao-Ting una vez pensó que cuando hubiera vengado su enemistad de sangre, sería fácil para la madre de Jianhao regresar a las montañas y vivir la vida de una persona común. Esta vida tardó 20 años en gestarse. En el pasado, sentía que la vida que anhelaba estaba muy lejos, pero en este momento, estaba increíblemente cerca. Después de 3 rondas de vino y 5 degustaciones de comida, Shenao-Ting casi había terminado de contar la historia del pasado. Hizo que Jianhao y Yunjie se levantara y estaba a punto de irse cuando la puerta de la habitación privada en la que estaban se abrió de repente desde el exterior, seguida de una figura que apareció en la puerta. Mientras escuché mi voz, no pude evitar estar un poco sorprendido, mientras que Jianhao y Yunjie, por otro lado, parecían un poco sorprendidos. Porque el que apareció de la nada no era otro que el ingeniero Feng, que anteriormente les había causado innumerables problemas y arruinó casi sin ayuda el proyecto City South. La cara de Feng Ce estaba ligeramente roja y borracha. Olía a alcohol y obviamente había bebido mucho vino. Se balanceó contra la puerta y miró a las 3 personas en la habitación privada con una mirada de suficiencia en su rostro. Aigo. Realmente no esperaba encontrarme con ustedes aquí. Feng Ce bromeó, no escuché que sus fondos fueron congelados por el banco, entonces ¿cómo es que todavía tiene dinero para comer y beber aquí? ¿Puedo preguntar si el gasto en este hotel no es bajo? Feng Ce se burló y continuó. Creo que debería tomárselo con calma cuando no esté ordenando. No termine sin poder pagar la cuenta, eso es lo que lo hará quedar mal. Después de decir las palabras, el estilo de jaja se rió en voz alta. En el pasado, Jianhao y Yunjie, todavía no las ponía en sus ojos, ahora. Luego los despreció aún más. En opinión de Feng Ce, Jianhao y Yunjie eran simplemente perros de luto, ni siquiera estaban al mismo nivel si querían pelear consigo mismo. Mientras estuviera dispuesto, podría aplastarlos hasta la muerte en un minuto. Si fuera en tiempos normales, es posible que Yunjie no hubiera discutido con esas personas. Pero no hoy, porque estaba Shenao-Ting aquí, y había personas que se humillaron a sí mismas y no podrían ver a otros humillar a Shenao-Ting. Lin dio 3 pasos hacia el frente de Feng Ce y dijo con un rostro sombrío. Te aconsejo que mires lo que dices, o de lo contrario sufrirás las consecuencias. Yunjie no tenía ninguna intención a medias de bromear. Había un ligero escalofrío en su mirada incomparablemente seria. Solo Feng Ce no sabía si era porque estaba borracho. O simplemente no puso gente en sus ojos y solo sonrió levemente ante la amenaza de Yunjie hacia mí. Dio un zumbido frío. Dijo. Vamos, ¿qué diablos, hablándome así? ¿Todavía crees que eres tú quien manda en Deyan? Mierda, en mis ojos ni siquiera es una mierda, siempre y cuando quiero, puedo deshacerme de ti cuando y donde quiera, al igual que deshacerme de convertirme en un proyecto. Yunji estaba algo molesto y enojado, y un indicio de intención asesina ya había inundado su mirada, pero justo cuando él estaba a punto de hacer un movimiento, Shenao-Ting, que estaba a un lado, de repente habló. Pequeño ¿quién es él? Shenao-Ting preguntó en voz baja. Renjie recogió apresuradamente, con el puño cerrado, torció la cabeza, humildemente, y le dijo a Shenao-Ting. Señor Shen, este es uno de los jefes del Departamento de Inspección de Calidad de Chujian. En ese momento, el proyecto City South estaba a su cargo. Y fue bajo su planificación que el proyecto City South, con todos sus problemas, terminó en este estado. Al escuchar la explicación de Yunjie, Shenao-Ting entendió instantáneamente quién estaba frente a él. Pensando y sonriendo, le dijo a Yunjie. Pequeño ¿sabes cuál es el propósito de mi regreso a Chujian esta vez? Estoy aquí para salvar el proyecto City South y, por supuesto, hay un propósito más importante. Que es vengarse. Capítulo 508.
Shen Aoting se burló cuando terminó su oración, miró a Fen Zhe y continuó. He resistido durante tantos años, y finalmente es hora de vengarme. De ahora en adelante, cualquiera que se atreva a provocar a mi familia Shen definitivamente lo hará. No tener un buen final. No me importa quién sea, y no me importa qué tipo de poder tiene detrás de él. Estaba claro que el odio que había sido reprimido durante tantos años se había fermentado desde hace mucho tiempo en un suelo fértil dentro de él, y después de que se plantaron las semillas del odio, se convirtieron rápidamente en ginseng. Después de que se plantaron las semillas del odio, rápidamente se convirtieron en un árbol enorme. Shen Aoting finalmente miró a Fen Zhe y preguntó con indiferencia. ¿Puedes decirme quién estaba detrás de tu control remoto y te hizo hacer esas cosas? ¿Hiciste que sucedieran esas cosas? Fen Zhe levantó la cabeza con un poco de borrachera para mirar a Shen Aoting y no pudo evitar sonreír de nuevo. Oh, ¿quién diablos eres? Hablando tan grande, ¿no tienes miedo de mostrar tu lengua? Fen Zhe todavía no puso a Shen Aoting en sus ojos, aunque siempre sintió que el hombre frente a él le parecía familiar, pero nunca pudo recordarlo. Al final, simplemente dejó de pensar en eso y miró a Shen Aoting con una expresión de desprecio mientras continuaba. ¿Venganza? ¿De quién quieres vengarte? ¿Quién crees que eres? ¿Qué tipo de lugar crees que Esto es el puto Chujian, nuestro territorio? ¿Sabes quién soy? Fen Zhe señaló a Shen Aoting y luego se señaló a sí mismo con una sonrisa juguetona mientras continuaba. Yo, Fen Zhe, soy el ingeniero jefe del Departamento de Inspección de Calidad de Chujian. ¿Sabes qué cargo tomaré a continuación? Tan pronto como el anciano sobre mí se retire a la segunda línea, el Departamento de Inspección de Calidad será mi mundo. Para entonces, todos los proyectos de Chujian estarán bajo mi control. ¿Qué tipo de capital tienes para venganza ahora? El proyecto en el sur de la ciudad se ha detenido por completo, los fondos de tu empresa también se han congelado. ¿Por qué sigues haciendo el tonto? Date prisa y ríndete, jaja. Fen Zhe sonrió con suficiencia y apresuradamente extendió la mano y señaló hacia un lado nuevamente y continuó diciendo con suficiencia. ¿Sabes quién está comiendo en esa habitación de allí? ¿Sabes quién está comiendo en esa habitación? La persona ha contribuido mucho al éxito del proyecto del sur de la ciudad, y con su ayuda detrás de escena, pudimos derrotarlo sin problemas. Oh, ¿estás convencido ahora? Fen Zhe sonrió sarcásticamente. ¿De qué más no están convencidos? No es solo suerte lo que perdieron, también es la gente, ¿entiendes? Fen Zhe continuó bebiendo. Por un capricho, casi sacude la historia interna detrás de todo el asunto. Esto hizo que Shen Aoting, que lo había escuchado, no pudiera evitar resoplar y reír mientras miraba a Jiang Ao y Yunjie y decía con indiferencia. Así es como es, y de hecho. Lejos de estar dentro de los pocos grandes jugadores en Chujian, había personas involucradas en meterse con ellos, y sería extraño si pudieran ganar. Pero como todos ya lo sabían, parecía que no era demasiado tarde para todo. Shen Aoting negó con la cabeza y se rió sin molestarse en discutir, miró a Fen Zhe y dijo con indiferencia. ¿Oh, qué? ¿Crees que ya ganaste? ¿No están un poco felices demasiado pronto? Originalmente, Shen Aoting pensó que, dado que había conocido a este Fen Zhe, aprovecharía la oportunidad para dejarlo cómodamente. Pero ahora que escuchó que había alguien más encima de él, quería cuidar a esa persona también. De todos modos, Shen Aoting ya había tomado una decisión. Dado que había regresado esta vez, iba a poner el mundo patas arriba. En el pasado, le tenía miedo a la familia Shen en el extranjero, por lo que tenía algunos escrúpulos, pero en poco tiempo, la familia Shen en el extranjero se reduciría a pedazos bajo sus pies, por lo que no tendría nada de qué asustarse. Además, Shen Aoting sabía muy bien que él y la familia Shen en el extranjero habían permanecido como extraños en el pasado debido a las cosas misteriosas heredadas por la familia Shen. La familia Shen estaba desesperada por tener en sus manos el artículo, pero no solo no lo sabían, sino que también temían molestar a Shen Aoting y hacer que destruyera el artículo. Entonces, en base a esto, la familia Shen en el extranjero tuvo que ser tolerante con Shen Aoting.
En algunos asuntos, también harían concesiones a Shen Aoting. Pero Shen Aoting lo sabía muy bien a medida que se acercaba el momento. El entendimiento tácito entre él y la familia Shen en el extranjero se había vuelto cada vez más indiferente. Shen Aoting sabía aún más claramente que no pasaría mucho tiempo antes. Llegaría el momento en que él y la familia Shen en el extranjero se separarían y, para entonces, sería una tormenta sangrienta. Y dado que ese fue el caso, ahora simplemente no necesitaba reprimirse como lo había hecho durante los últimos 10 años. Revelaría sus verdaderos colores, para que todos supieran que lo habían subestimado, Shen Aoting, y que no era solo una marioneta. Era un rey. Shen Aoting miró a Fen Ce en broma y continuó diciendo de nuevo. Oh, sí, olvidé preguntarle a esa persona que mencionaste, ¿cómo se llama? Fen Ce agregó unos momentos de odio a la arrogancia de Shen Aoting y exclamó. HMPH, ya hemos ganado, esto es algo que todos saben. ¿Todavía quieres luchar un poco por ellos dos? Y pregúntame quién es ese, es decir, ¿te mereces saberlo? ¿Sabes que con una sola palabra suya puede quitarle la vida a tu perro? Shen Aoting se rió despreocupadamente. Oh. Es así, entonces llámalo aquí y verás. Capítulo 509. Fen Ce sonrió con desdén y señaló a Shen Aoting. Bien, ¿te gusta fingir, no? Entonces veré si todavía puedes fingir hoy, ya veremos, no te vayas si tienes agallas. Después de decir eso, Fen Ce se dio la vuelta y estaba a punto de irse para llamar a alguien. En ese momento, un hombre de mediana edad con un cuerpo gordo acababa de pasar por la puerta de esta habitación privada. Pequeño Fen A, ¿qué estás haciendo aquí? El bendito hombre abrió la boca y preguntó. Hoy, Chen Lao es muy respetuoso contigo. ¿No te parece demasiado bueno a estar hurgando por aquí en lugar de volver para hacer compañía a la gente? Familia Shu ahora. Aunque ahora eres la mitad de un yerno de la familia Shu, pero si puedes enderezarte esta vez o no depende de una palabra de Chen Lao. La persona que habló también era una figura conocida en Chujian, un gran administrador de la oficina del gobierno actual, el gran secretario de la persona número 1 en Chujian y una gran persona que tenía acceso a los niveles más básicos de Chujian. Tan pronto como vio a esta persona, la expresión de desdén en el rostro de Fen Ce desapareció de inmediato y fue reemplazada por una sonrisa aduladora. Oye, secretaria Lu, acabo de salir para ir al baño y me encontré con algo aquí, justo a tiempo para resolverlo. ¿Tú eres? Dijo Fen Ce de manera humilde. Ese secretario Lu sonrió. Yo también voy al baño, ya que hay algo. Entonces deberías arreglarlo rápido, no dejes que Chen Lao espere ansioso. Oye bien, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda? El secretario Luo no pudo evitar preguntar. En el momento en que la otra parte dijo esto, Fen Ce de repente tuvo una idea brillante, sonrió y respondió. Oye, no es gran cosa, es solo que hay algunas personas que hablaron mal de nuestro Chen Lao, e incluso calumniaron y lo rumoreó con sus bocas, así que lo escuché y me acerqué a discutir con ellos. ¿Cómo iba a dejar que me calumniaran así? Sabía que aunque el secretario no era el secretario de la persona número 1, en realidad era el amado de Chen Lao, y era probable que Chen Lao reemplazara al actual número 1 en el próximo mandato y se convirtiera en el jefe de Chujian. Por lo tanto, si lo dijera, definitivamente enfurecería a este secretario Lu, y es posible que ni siquiera necesite preguntarse a sí mismo, este secretario Lu abriría la boca para castigar a Jiang Gao y a los demás dentro. Aunque el secretario no era solo un secretario, era una persona muy importante en Chujian, por lo que sería fácil y sencillo limpiar a Jiang Gao y su familia. Bastante seguro. En el momento en que Fen Ce dijo esto, los ojos del secretario Lu inmediatamente brillaron y dijeron con una mirada de enojo en su rostro. ¿Qué? ¿Qué tipo de personas hay aquí? ¿Han vivido lo suficiente? ¿Cómo se atreven a hablar así del Elder Chen? ¿Creen que realmente piensan que son alguien fuera del camino? Quiero ver qué tipo de personajes hay aquí hoy. Mientras hablaba, el secretario Lu empujó directamente a Fen Ce y se dirigió a la puerta de la habitación privada con un bufido. Y, naturalmente, Fen Ce no dijo nada. Se rió en secreto. ¿No era este el resultado que más deseaba?
Esto fue lo mejor. Para ser honesto, originalmente Feng-Ze solo estaba pensando en lo que diría para que el anciano Chen abriera la boca para castigar a Jiang Gao y los demás. Aunque Chen Lao lo había ayudado mucho a él y a la familia Shu en el asunto del proyecto sur de la ciudad. Le había hecho a él y a la familia Shu un gran favor y se consideraba que estaba de su lado. Pero al final, el estado de la gente allí, no es sus palabras, se puede invitar a mudarse, sin mencionar que la familia Shu también prometió beneficios, para invitar a comprender la ayuda de Chen Lao. El hecho es que no tiene que intentar que Chen Lao lo ayude, y mientras el secretario Luo esté allí, Jiang Gao y Ye Yunjie ya estarán satisfechos. Feng-Ze sonrió, su mirada mirando con aire de suficiencia hacia la habitación privada donde estaban Jiang Bao, Shen Aoting y los demás. Un arco siniestro apareció en la esquina de su boca. Oh, veré cómo lucharán ustedes esta vez. Terminé de hablar. Feng-Ze también lo siguió apresuradamente. En la entrada de la sala privada, el secretario Luo miró a las 3 personas dentro de la sala privada, y un par de ojos penetrantes los recorrió uno por uno. Finalmente, su mirada se posó en Shen Aoting, y no pudo evitar fruncir el ceño. De hecho, el secretario Luo sabía de Shen Aoting. Después de todo, el rumor del regreso de Shen Aoting a Chujian para invertir había estado circulando. Como primer ama de llaves, el secretario Lu, naturalmente, sabía mucho al respecto. Pero después de todo, nunca antes había visto a Shen Aoting, y hoy, el vestido de Shen Aoting todavía era muy diferente de su impresión. Aunque sentía que Shen Aoting le resultaba familiar, no podía recordar quién era esta persona. Pero pronto, el secretario Lu no se molestó en pensar en ello, y directamente apartó los ojos de Shen Aoting y habló con un rostro sombrío. ¿Fueron ustedes los que calumniaron maliciosamente a Chen Lao aquí hace un momento? No sé lo alto y poderoso que eres. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Solo porque puedes comer 2 veces en un restaurante de clase tan alta, ¿crees que eres algo? ¡Qué risa! La aparición del secretario Luo hizo que Shen Aoting y Ye Yunjie y Jiang Bao se sintieran un poco inseguros. Por un lado, Shen Aoting no conocía a esta persona y no sabía cuál era el propósito de la repentina aparición de esta persona. En segundo lugar, no podían entender de qué estaba hablando. ¿Cuál era el significado de difamar a Chen Lao? ¿Con qué? Capítulo 510. Inmediatamente después, el secretario Luo bajó la mirada sobre el cuerpo de Ye Yunjie. En el pasado, Ye Yunjie naturalmente había tratado con el secretario Luo y los demás debido al proyecto Ciudad Sur, por lo que no solo se conocían. No solo se conocían, sino que también tenían una buena amistad. Sin embargo, en el pasado, cuando el proyecto City South todavía era una papa caliente, este secretario Luo era bastante respetuoso con Ye Yunjie, e incluso tenía la intención de ganarse el favor de ella. Después de todo, en ese momento, el proyecto City South era muy próspero, y era algo en lo que varios peces gordos de arriba se interesaron mucho. Incluso había la intención de hacer del proyecto City South la carta de la ciudad de Chujian. Un proyecto tan importante, y Ye Yunjie es el jefe del proyecto del sur de la ciudad. En el futuro, sin mencionar en Chujian, incluso en toda la región, sería una existencia de gran atención, y quizás en el futuro, Ye Yunjie podría hablar directamente con figuras de alto nivel. En ese momento, el secretario Luo sintió que si él y Ye Yunjie manejaban bien su relación, ciertamente lo ayudaría en el futuro. Fue solo después de que el proyecto en el sur de la ciudad cayó en un atolladero que este secretario Luo reveló completamente sus verdaderos colores. No solo ya no le dio una buena cara a Ye Yunjie, sino que incluso ayudó a la familia Shu de varias maneras, tanto explícita como implícitamente. Como resultado, la relación entre el secretario Luo y Ye Yunjie se rompió por completo, incluso después de que el proyecto City South se encontraba en una situación crítica. Cuando Ye Yunjie se acercó al secretario Lu, la otra parte no solo ignoró a Ye Yunjie, sino que incluso la echó directamente. Entonces, en este momento, cuando volvió a ver al secretario Lu, Ye Yunjie simplemente sintió un impulso indescriptible en su corazón. También entendió instantáneamente lo que significaban las palabras de Feng-Ze después de ver a Ye Yunjie.
Todavía tenía curiosidad por saber quién tuvo la audacia de hablar abiertamente mal de Chen Lao, pero ahora, una vez que vio a Ye Yunjie, lo entendió completamente. El secretario Luo soltó una risa fría y dijo: pensé que era alguien. No pensé que fueras tú, en ese caso, no es sorprendente. Me temo que no es que estés tratando de cambiar todo, culpar a otra persona de los problemas con tu proyecto City South, ¿verdad? Tu mujer es realmente una descarada, tus propios problemas son tus propios problemas, no estás arrepentido, y ahora te atreves a hacer acusaciones de cualquier manera. ¿Lo crees o no? Una llamada telefónica mía ahora. Puedo hacerte llorar de arrepentimiento. Ye Yunji estaba furioso al ver a la otra parte, no era que no supiera lo que había hecho el secretario Lu, así que, naturalmente, lo odiaba aún más. Sin embargo, cuando Ye Yunji estaba a punto de hablar, escuchó a Shen Aoting a un lado preguntar primero. Pequeño Ye. ¿Quién es él? Obviamente, Shen Aoting tenía un poco más de interés en este secretario Luo. Ye Yunji miró a Shen Aoting rápidamente, le dijo la identidad del secretario Lu, sin olvidar agregar una oración al final: el asunto del proyecto Ciudad Sur. Él y el anciano detrás de él, Chen, tienen mucho que hacer. Hacer con él. Shen Aoting sonrió cuando escuchó eso. Oh, entonces ese es el caso, ya que ese es el caso, entonces da la casualidad de que todos están aquí hoy, así que resolvamos juntos los viejos rencores y los nuevos rencores. Un toque de decisión apareció en la mirada de Shen Aoting, ya que este secretario Luo también era el que se había opuesto a él, entonces, por supuesto, no mostraría piedad. Pero él dijo esto. Pero hizo que el secretario Lu, que no tenía clara la identidad de Shen Aoting, se sintiera un poco ridículo. Soltó una carcajada. Sacudiendo la cabeza y riendo amargamente, preguntó: ¿qué acabas de decir? Por favor, habla más alto. No te escuché con claridad. ¿Qué dijiste que querías? ¿Nuevos rencores y viejos rencores juntos? ¿Oh, qué quieres? ¿Te conformas conmigo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para hablarme así? ¿Te tomas demasiado en serio? Oh, supongo que tú también tienes algo que ver con el proyecto City South, ¿verdad? El secretario Lu continuó. ¿Qué, estás molesto porque este proyecto de mierda ha sido cancelado? HMPH, eso no se puede evitar. ¿Quién te dijo que tomaras atajos? Esto es retribución, esto es la ruina. Pero lo que tengo curiosidad es, ¿estás a punto de ir a la quiebra? ¿Por qué sigues comiendo y bebiendo aquí? ¿Todavía estás tratando de salvar el proyecto? Lo siento, pero me temo que vas a perder la marca. Te digo la verdad, la cúpula ya ha decidido retirar el proyecto de South City. El secretario Lu estaba en la cima del núcleo de Chujiang, por lo que, naturalmente, conocía mucha información privilegiada. Y lo más crucial fue que el resultado de este asunto lo habían logrado ellos solos. Después de decir esto, el secretario Luo se mostró presumido, se burló y le dijo a Shen Aoting: ¿qué, ahora crees que todavía tienes la fuerza para resolver nuevos rencores y viejos conmigo juntos? Después de que terminó de hablar, se dio la vuelta para irse, y finalmente miró a Shen Aoting con desprecio, diciendo con desprecio: tú también eres digno de fingir conmigo, ni siquiera mires tu propia virtud, ¿eres digno? Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso para irse, de repente Shen Aoting lo llamó. Ante estas palabras del secretario Lu, Shen Aoting no parecía estar demasiado enojado. Esto se debía a que, a su nivel, hacía tiempo que había logrado no mostrar su alegría y enojo. Simplemente miró al secretario Luo con indiferencia y abrió la boca para preguntar: espera un momento. El secretario Luo se detuvo, miró a Shen Aoting y preguntó: ¿qué quieres? Shen Aoting sonrió levemente: nada, ¿no me crees? Quiero demostrártelo delante de tu cara. Capítulo 511. Probar que... El secretario Luo frunció el ceño, miró a Shen Aoting con una cara suspicaz e impaciente, y dijo con tristeza: ¿para demostrar lo capaz que eres o lo ridículo que eres? Oh, me gustaría ver. ¿Qué diablos puedes hacerme? Después de hablar, el secretario Luo miró a Shen Aoting, con los ojos llenos de desprecio. Shen Aoting, por otro lado, miró a Ye Yunjie y preguntó:
Pequeño Ie, ¿qué hace aquí? Oh, sí, ¿no acaba de decir eso? ¿No había un tal Chen Lao? Ie Junji asintió pesadamente y apresuradamente le dijo a Shen Aoting en detalle sobre la identidad de este secretario Lu, y luego también sacudió los detalles de ese Chen Lao. Shen Aoting solo se rió después de escuchar. No pudo evitar negar con la cabeza y murmuró: oh, ahora es como si alguien pudiera subirse a mi cabeza para provocarme, que así sea, ya que ese es el caso, los haré todos. Mientras hablaba, Shen Aoting sacó su teléfono móvil y buscó un rato antes de encontrar un número y marcarlo directamente. Obviamente, Shen Aoting estaba muy familiarizado con la persona al otro lado de la línea, y la conversación fue inusualmente cálida. Después de intercambiar algunas cortesías, Shen Aoting fue al grano y le contó directamente sobre el secretario Lu y el anciano Chen. La persona al otro lado del teléfono, al escuchar esto, actuó muy enojada y dijo con severidad: ¿todavía existe tal cosa? Señor Shen, usted es un gran inversionista extranjero en el continente, ¿cómo se equivocaron en Chu? Jian. Un pequeño Chu Jian, ¿cómo se atreven a hacer una acción tan meticulosa? No se preocupe, señor Shen, llamaré a la alta gerencia de Chujian de inmediato. Este asunto es muy despreciable e incluso más desagradable, debe ser tratado en serio. Les preguntaré directamente en la ciudad provincial si pueden controlarlo. Si se atreven a decir que no pueden, personalmente traeré a alguien para que investigue. Debemos investigar el asunto con claridad. El hombre finalmente agregó enojado: es simplemente vergonzoso que haya sucedido tal cosa. Shen Aoting no dijo nada más, simplemente agradeció repetidamente a la persona al otro lado del teléfono y finalmente dijo: entonces te pediré que te ocupes del asunto. Además, mi inversión en el proyecto al sur de la ciudad de Chujian, ahora también se han cortado, para ser honesto. Este proyecto es muy beneficioso tanto para el desarrollo comercial de Chujian como para la gente de Chujian, pero ahora, ¿usted ve este proyecto? La persona al otro lado del teléfono suspiró profundamente y dijo: tonterías, estas personas en Chujian son simplemente tonterías. No se preocupe, señor Shen, lo llamaré y le haré saber, siempre que sea para el bueno de la gente de Chujian. Definitivamente levantaremos la mano para apoyarlo, y aquellos que van en contra de la gente, también deben ser tratados con firmeza. Nunca seas blando. Luego, los dos hablaron brevemente durante unos minutos más antes de que Shen Aoting colgara el teléfono. En este momento, Jian Bao, que estaba junto a Shen Aoting, acababa de escuchar todo el contenido de la llamada telefónica de Shen Aoting y, naturalmente, escuchó la promesa del hombre a Shen Aoting. Solo Jian Bao se volvió cada vez más curioso sobre a quién había llamado realmente su padre. Finalmente, Jian Bao estaba tan desconcertado que miró a Ie Junjie, quien parecía ver a través de la curiosidad de Jian Bao, y rápidamente explicó en voz baja: esta vez, puedes estar seguro. Anteriormente, tenía dudas sobre si el señor Shen lo haría. Llamé a esta persona, pero ahora parece que mis dudas se pueden disipar. No se preocupe, esta vez, no solo todas estas personas son miserables, sino que el proyecto City South probablemente también estará bien. Al escuchar las palabras de Ie Junjie, Jian Ao obviamente estaba muy sorprendido. Y también sentía aún más curiosidad por saber quién era la persona al otro lado del teléfono. Hermana Ire, ¿qué es exactamente esa persona?, preguntó Jian Ao sin ser incomparablemente curioso. Ie Junjie solo sonrió levemente y habló: ese es un amigo que el señor Shen hizo hace muchos años, y en este momento, ese amigo del señor Shen ya es uno de los mejores. Aunque las palabras de Ie Junjie fueron muy crípticas, Jian Ao naturalmente pudo entender lo que quería decir. Jian Ao no pudo evitar temblar inconscientemente un poco, suspirando incomparablemente ante la magnitud de la energía de su padre. En este momento, Jian Ao también entendió el significado de las palabras de Ie Junjie. De hecho, si su padre podía usar esta relación, entonces parecía que todos los problemas que tenía frente a ella no serían un problema. Jian Ao miró a su padre y no pudo evitar sentir que debería admirar a este hombre en este momento. Era tan capaz y estaba tan bien conectado que tal vez no pudiera alcanzarlo en su vida. Y justo cuando Jian Ao suspiraba,
El secretario Luo a un lado, sin embargo, soltó una carcajada y miró a Feng Ce detrás de él, sonriendo con arrogancia. Pequeño Feng A. ¿Escuchaste lo que acaba de decir ese hombre? ¿O, crees que es ridículo o no? Preguntó el secretario Luo con una risita. Feng Ce ciertamente entendió lo que el secretario Luo quería decir y rápidamente respondió. Jeje. Por supuesto que es ridículo, en este mundo, realmente hay algunas personas que no saben que el cielo está alto y se toman demasiado en serio, probablemente porque se volaron las capuchas. Y sintieron que sus rostros fueron deshonrados, por lo que inventaron su propio drama, ¿verdad? Feng Ce sonrió con desdén, y luego le dijo al secretario Luo. Secretario Lu, creo que será mejor que nos vayamos, no desperdicie palabras con esta gente aquí, dé la vuelta y moleste para pasar un mensaje a los departamentos relevantes, trate con estas pocas personas directamente. Capítulo 512. ¿Lidia con eso? Por supuesto que tenemos que lidiar con eso, y tenemos que lidiar con eso en serio. El secretario Luo resopló con frialdad. Algunas personas ahora están en ese estado y todavía se atreven a ser tan arrogantes, tal vez en su pasado, todavía hay algunos secretos desconocidos y malas acciones, creo que este asunto debe investigarse adecuadamente, no hay garantía. Que puede conducir a un gran caso. El secretario Luo giró la cabeza y miró a Shen Aoting. Dijo en un tono conspirativo. Veamos si realmente averiguamos qué está pasando, y si algunas personas todavía se atreven a ser tan arrogantes, y si todavía se atreven a fingir tener conexiones y encontrar a alguien. El secretario Luo obviamente no creía en la llamada telefónica hecha por Shen Aoting hasta la médula. No creía que un perro de luto como Shen Aoting pudiera encontrar peces gordos. Es más, incluso si lo hiciera, ¿qué podría hacerse a sí mismo y a Chen Lao? Él, el secretario Luo y Chen Lao pudieron ascender a sus posiciones actuales paso a paso, lo que uno de ellos no era debido a sus profundos antecedentes. Solo podían sentarse sobre sus traseros debido a su profundo origen. Incluso si Shen Aoting tuviera todo tipo de habilidades, no podría hacerse nada a sí mismo. Por el contrario, la forma en que Shen Aoting actuó en este momento realmente hizo que el secretario Luo se sintiera incómodo. Si te atreves a ser tan arrogante frente a ti, espera y mira cómo te trato. Teniendo esto en cuenta. El secretario Luo se preparó para alejarse, con una risa sarcástica murmurando en sus labios, oh, me gustaría ver qué puedes hacerme. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca y antes de que pudiera dar un paso, sonó su teléfono móvil. El secretario Luo estaba atónito, pensando quién lo llamaría en este momento. Pero después de ver el número de la persona que llamaba, todo su cuerpo se congeló nuevamente. La llamada fue de un amigo suyo que estaba a cargo del personal de Chujian. El secretario lo vaciló por un momento, pero aún así cogió el teléfono. Oye, viejo Zhao, jaja, que tranquilo hoy, recuérdame, que fin de semana libre para ir a pescar. El otro lado habló con voz tensa. ¿Pescar? El hecho real es que podrás conseguir mucho más que unos pocos de estos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Estás en problemas, y es un gran problema. Al escuchar estas palabras, el secretario Luo no pudo evitar mirar. Sorprendido por un momento, su mente se aceleró, pero estaba algo confundido en cuanto a lo que significaban las palabras de la otra parte. ¿Qué pasa, viejo Zhao? ¿Qué diablos ha pasado? Aunque escuchó que el tono de la otra parte estaba un poco nervioso, pero el secretario Luo no parecía demasiado preocupado. En su opinión, una persona que estaba buscando entrar en la cima del poder de Chu Jian, lo que podría haberle sucedido a sí mismo y lo que podría haber pasado. ¿Ha pasado? Oh, habla despacio, mírate nervioso, porque, al nivel de ti y de mí, ¿qué más hay que pueda ponerte tan nervioso? No te preocupes, incluso si algo está mal, no será un gran problema. Encontraré a Chen Lao para resolverlo más tarde. El secretario Luo parecía estar tranquilo, sin tomar en serio las palabras de la otra parte. En su opinión, estaba en un punto alto de su vida en este momento, un paso más hacia adelante. Eso es correr hacia la cima de Chujian para aprovecharlo al máximo. ¿Qué más hay ahora? ¿Qué personas pueden representar una amenaza para sí mismas?
Pero inmediatamente después, la persona al otro lado del teléfono arrojó una olla de agua fría directamente al secretario Luo. ¿Sigues soñando? Te lo digo, no bromeo contigo, lo que dije es verdad, ¿te ha pasado algo? La otra parte suspiró y dijo con sinceridad. Acabo de recibir un aviso de las autoridades superiores de que ahora está suspendido y no pasará mucho tiempo antes de que la gente de vigilancia lo encuentre. La otra parte hizo una pausa y continuó, y déjame decirte, esta vez, no es una broma, así que tienes una idea en tu propia mente. Acabo de recibir una notificación de arriba. No le he informado al anciano aún así, te llamo primero, así que haz tus propios preparativos, hay mucho que hacer. Realmente ya no puedo ayudarte. La otra parte suspiró pesadamente y finalmente dijo. Bueno, cuídate, oye, te he aconsejado hace mucho que hagas las cosas en un perfil bajo y te contengas un poco, supongo que has ofendido a alguien. Después de decir las palabras. La otra parte colgó el teléfono presa del pánico. Y después de escuchar esta llamada de la otra parte, todo el cuerpo del secretario Luo quedó atónito. Murmuró en voz baja, obviamente sin creer las palabras de la otra parte por millonésima vez, ¿me han suspendido? ¿Cómo es posible? Aunque sabía muy bien que la otra parte no necesariamente estaría bromeando sobre este tipo de cosas, no podía entender por qué demonios era así. El secretario Luo dio vueltas en su cabeza varias veces y no pudo evitar sentir una pizca de pánico en su corazón, antes de levantar su teléfono móvil. Estaba listo para encontrar a algunos de sus amigos en la ciudad de provincias y ayudar a preguntar si las cosas eran verdad o no. Y si era cierto, sintió que de hecho debería hacer algo al respecto, aunque todavía tenía a Shen Lao detrás de él, pero aún tenía que planificar el futuro. Y justo cuando el secretario Luo estaba a punto de hacer una llamada, Fen Ce, que estaba a un lado, de repente habló. ¿Qué pasa, secretario Luo? ¿Pasa algo? Obviamente, aunque Fen Ce no había escuchado todo en el teléfono en este momento, había escuchado casi todo, lo que no pudo evitar ponerlo un poco curioso y nervioso. Se dijo a sí mismo. Este secretario Luo realmente no será suspendido, ¿verdad? El secretario Luo negó con la cabeza, fingió una sonrisa tranquila y dijo. Está bien, un pequeño problema, puedo resolverlo con una llamada telefónica. De hecho, el secretario Luo se había encontrado con este tipo de cosas en el pasado. No fue más que una suspensión e investigación, y mientras uno usara un poco las conexiones, el asunto se resolvió fácilmente al final. Así que esta vez, aunque el secretario Luo estaba sorprendido, no estaba particularmente nervioso. No estaba particularmente nervioso, pero solo se sentía un poco inseguro en su corazón. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, de repente su teléfono celular volvió a sonar. Esta vez, la persona que llamó estaba un poco aturdida. Fue porque la persona que acudió al teléfono era claramente su jefe superior, la persona número 1. Hola, Zen Lao. El secretario Luo respondió el teléfono algo nervioso, pensando para sí mismo eso en este momento. ¿Por qué está llamando, tú? Tú lo que tú. Apellido Lu, ¿qué es exactamente lo que has hecho? HMPH. La otra parte se veía inusualmente enojada, y luego continuó. Te digo, ahora estás suspendido y pronto alguien vendrá a investigar, tienes que hacerlo. Cuando estas palabras salieron de la boca de su amigo Lao Zhao, el secretario Lu no las tomó en serio, pero cuando salieron de la boca de su propio jefe, el secretario Lu inmediatamente entró en pánico. ¿Qué, dijiste? Lo que realmente puso nervioso al secretario Luo fue la oración posterior de la otra parte de que alguien vendría pronto a investigar él mismo. Si esto saliera de la boca de otra persona, estaría bien, pero de la boca de su propio jefe, eso sería un gran problema. Problema. Zen Lao, ¿qué diablos está pasando aquí? No sea, realmente no hice nada, debes creerme, debes ayudarme, por el bien de mis tantos años, sin crédito pero también trabajo duro. Capítulo 513. ¿Cómo esperas que te ayude cuando ni siquiera sé lo que has hecho en realidad? ¿Ayudarte con qué? Si no has hecho nada desagradable, ¿por qué eres tan vanidoso? Estás por tu cuenta, lo tenías en cuenta. Pero.
El secretario Luo parecía estar a punto de explicar algo más, pero fue directamente interrumpido por la otra parte. La otra parte dijo con voz fría. Déjame decirte la verdad. No puedo hacer nada sobre tu asunto, no es algo en lo que pueda interferir, puedes entender cuando digo esto. ¿A quién has ofendido? Llamé directamente a la capital provincial y quiero que te castiguen por tu nombre. Oye. Gracias a ti, acabo de recibir una buena reprimenda, no tenía opciones. Has cometido tus propios pecados, así que sigue adelante y lleva las consecuencias tú mismo, sé bueno contigo mismo. Después de decir las palabras, colgaron el teléfono en el otro extremo. Y solo entonces el secretario Luo comprendió lo que significaba la desesperación. Estaba casi estupefacto, nunca había pensado que el resultado final sería así. Y acababa de quedar muy claro por teléfono que este asunto parecía haber provocado demasiados problemas, tanto que incluso Zheng Lao no pudo hacer nada al respecto. Incluso las personas eran incapaces de resolverlo, y sus propias conexiones lamentables probablemente eran aún más inútiles. El secretario Luo de repente sintió como si alguien le hubiera agarrado el corazón, algunas palpitaciones y su rostro instantáneamente se volvió miserablemente blanco. Fen Ce en el costado frunció el ceño ante la situación y se apresuró a levantarlo. Secretario Lu, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Cómo podría estar bien? Aunque su propio superior acaba de decir que está suspendido, pero lo que es más importante. Fue él quien dijo que alguien vendría a investigar él mismo, y eso fue lo más crucial. En ese caso, no se descubrirían todas esas cosas sospechosas sobre él. Con solo pensar en esto, el secretario Luo no pudo evitar temblar, como si pensara en algo incomparablemente terrible, y se estremeció. Echó una mirada furtiva a Shen Aoting a un lado, y su rostro no pudo evitar verse cada vez más feo. Tenía algo de miedo y no estaba dispuesto a estar seguro de que todo fuera obra de Shen Aoting. Pero parecía que nadie más que él podría haber hecho tal cosa. Después de todo, aunque había ofendido a personas en el pasado, los que había ofendido no tenían antecedentes en absoluto. La única persona que conocía era Shen Aoting, aunque sabía que estaba confabulado con Jiang Gao y Ye Yunjie, realmente no podía averiguar qué era esta persona. Lo más importante es que hace un momento Shen Aoting hizo una llamada telefónica con la verdad a medias. Inmediatamente después de eso, recibió 2 llamadas telefónicas. Estas 2 llamadas eran casi equivalentes a darse una sentencia de muerte, entonces, ¿cómo no podía esto poner nervioso y curioso al secretario Lu? Y en este momento, el rostro de Shen Aoting seguía siendo anodino, ni sorprendido ni feliz mientras se miraba a sí mismo, e incluso con un poco de desprecio. Obviamente, a partir de esta expresión, el secretario Lu pudo ver que Shen Aoting parecía tener una idea clara de lo que le sucedería. Parecía que ya podía concluir que este asunto, sin duda, fue hecho por Shen Aoting. Y justo cuando el secretario Lu estaba lleno de dudas. Pero Shen Aoting habló. Su voz era tranquila y firme, y dijo sin prisa. ¿Qué tal este resultado? ¿Sigue siendo satisfactorio? Cuando Shen Aoting hizo esta pregunta, el propio secretario Lu, sin saber cómo, se sorprendió, luego miró a Shen Aoting y dudó durante mucho tiempo antes de preguntar. ¿Qué? ¿Realmente lo hiciste? El rostro de Shen Aoting estaba inexpresivo cuando respondió. ¿Crees que fui yo? ¿Hay alguna necesidad de pensar? Ahora que las cosas se habían vuelto tan claras, definitivamente era Shen Aoting. El secretario Luo no pudo evitar sentir un ligero escalofrío en las palmas de las manos y un sudor frío brotaba de su espalda. Se quedó mirando a Shen Aoting durante un rato, pero sintió más y más. Este hombre parecía haberlo visto en alguna parte antes. ¿Quién diablos eres tú? El secretario Luo preguntó con las cejas fuertemente cerradas. Yo, ¿cómo es que parece que te he visto antes? En este momento, Shen Aoting Fan sonrió levemente. ¿Me has visto? ¿Cómo es que no te he visto antes? Shen Aoting se rió entre dientes. Es más, ¿y si me conoces o no me reconoces? ¿Y si me conoces o no me conoces? Y para ser sincero, un personaje como tú no es digno de conocerme en absoluto. Shen Aoting sonrió levemente cuando terminó de hablar, miró a Jiang Gao y continuó.
Lo que te pasó hoy es lo que merecías, no deberías haberlo hecho en primer lugar. No deberías haber ido en mi contra, no deberías. No he apuntado al hijo de O, todo esto. Todo esto es mi advertencia para ti, y mi advertencia a Shena Otin es a menudo solo una vez. Eso es antes de que mueras. El tono de Shena Otin era indiferente, generalmente para un hombre como el secretario Lu, ni siquiera se molestó en decirle tonterías. Solo que hoy, cuando había llegado la ocasión, dijo unas palabras más, en primer lugar, para darles un consejo y, en segundo lugar, para que estas personas supieran por un momento que él no era alguien a quien pudieran pagar. Meterse con. Pero cuando Shena Otin dijo esto, inmediatamente asustó al secretario Luo y a Fen Ce. Lo que los asustó tontamente no fue otro que el nombre que Shena Otin reveló involuntariamente en esa última oración. Shena Otin. Cuando Fen Ce escuchó este nombre, exclamó directamente inconscientemente, mirando a Shena Otin con una mirada incomparable de consternación. Nunca esperó, sin importar que esta persona frente a él fuera el hombre chino más rico reinante en el extranjero, Shena Otin. Fen Ce, por supuesto, sabía algo sobre Shena Otin. Después de todo, el rumor de que Shena Otin iba a regresar a Chujian para invertir se había extendido como un reguero de pólvora en las calles de Chujian. Y Fen Ce también había escuchado a través de la vid que era Shena Otin quien estaba realmente detrás del proyecto City South. Pero más tarde, cuando se enteró de que la persona detrás de la inversión era Jian Bao, Fen Ce y un grupo de personas que pensaban que Shena Otin estaba detrás del proyecto City South, también descartaron esa idea. Pero ahora parece que los rumores no son falsos. Dado que Shena Otin está aquí, es obvio que Shena Otin está detrás del proyecto City South. Además, Fen Ce acababa de escuchar a Shena Otin decir que Jian Bao era su hijo. Maldita sea, ahora todo parecía estar claro. Aunque Jian Nao era el que estaba detrás del proyecto City South, todavía era el dinero de Shena Otin el que realmente se usaba. De hecho, después de que todos supieran que Jian Nao estaba detrás del proyecto City South, se habló constantemente sobre quién era este Jian Nao y cuál era el mejor joven de la familia. Es cierto que había rumores, por supuesto, de que Jian Nao era el hijo ilegítimo de Shena Otin, pero en ese momento Fen Ce no lo creía. Pero ahora, parecía que era imposible no creer, este Jian Nao era realmente el hijo de Shena Otin. Parece que después de todos estos días, realmente estaban lidiando con el negocio de Shena Otin. Si ese fuera el caso, entonces el asunto sería un gran problema. Fen Ce no pudo evitar sentir que su cuero cabelludo se tensaba, porque, por supuesto, sabía qué tipo de existencia era Shena Otin. Sin mencionarlo, incluso la familia Chu Jianshu, una familia tan rica y poderosa, no merecía una mención frente a la familia Shen. Entonces, ¿qué diablos es él? Si levantaran la mano, simplemente se aplastarían hasta morir. Capítulo 514. En este momento, el secretario Lu estaba aún más nervioso que nunca. Miró a Shena Otin con cara de miedo. En este momento, finalmente recordó por qué sintió que esta persona le parecía tan familiar desde el momento en que se conocieron. Pero no familiar, porque la promoción de inversión anterior, no menos investigó a Shena Otin, ya que esta persona puede ser muy conocida. Sabe que Shena Otin es originario de Chujian y, a los 20 años, se fue al extranjero para heredar una gran cantidad de industrias de la familia Shen. Y fue aún más próspero jugando con inversiones en el extranjero. Parecía que el secretario Luo también había investigado que este Shena Otin parecía estar involucrado en una pelea armada a gran escala que tuvo lugar en el valle Pingyang de Chujian hace más de 10 años. Sin embargo, ese incidente parecía haber sido deliberadamente oculto muy profundamente, tanto que el secretario Luo tuvo la curiosidad suficiente como para intentar investigar más a fondo, pero al final fue en vano, e incluso fue advertido por algunas personas misteriosas de orígenes inexplicables. Desde entonces, el secretario Luo ha sido mucho más comedido, a pesar de que tenía curiosidad. Nunca se atrevió a tocar ese asunto nuevamente, sino que solo buscó en secreto oportunidades para continuar recolectando materiales sobre Shena Otin. Pero a pesar de que había conocido a Shena Otin también antes, finalmente se había volcado hoy.
La persona por la que había sentido tanta curiosidad estaba de pie frente a él. Había hablado mucho consigo mismo, pero no lo había reconocido. El secretario Luo ya no sabía si era demasiado estúpido o si realmente tenía mala suerte y se lo merecía. Una vez había investigado a Shen Aoting y, por supuesto, tenía claro cuán milagrosos eran los métodos de Shen Aoting. Si había caído en sus manos esta vez, realmente era el final. El secretario Luo estaba angustiado y arrepentido, pero ahora que las cosas habían llegado a este punto, sabía que era inútil arrepentirse, y solo era cierto que encontraría una manera de compensar su error. La primera vez que el secretario Luo miró a Shen Aoting, su mirada se suavizó, estaba claro que era una sumisión real a las innumerables ocasiones de su propio poder. Shen, resultó ser el señor Shen, el secretario Luo se secó un puñado de sudor frío de la frente y dijo: Esto, fue todo un malentendido en este momento. Creo que realmente no esperaba encontrarme con el señor Shen aquí, señor Shen, usted. Shen Aoting sabía que el secretario Luo conocía su identidad y quería suplicar piedad. Pero como ya se había movido para arreglarlo, no le daría la oportunidad de suplicar piedad. Shen Aoting se burló y lo interrumpió: ¿Te conozco? Cuando el secretario Luo escuchó esto, se tragó las palabras no dichas con torpeza y miró a Shen Aoting, sin saber qué decir durante un rato. Miró a Shen Aoting y no supo qué decir durante un rato. Shen Aoting no tuvo ninguna inhibición y continuó: ¿Crees que has causado un gran problema y quieres pedir perdón porque conoces mi identidad? No sé si eso es una fortaleza o una debilidad mía, pero es un hábito que cuando quiera arreglar a alguien, lo haré hasta la muerte y no les daré la oportunidad de respirar. Shen Aoting dio un resoplido frío y una vez más dijo: Quiero que sepas que esto es lo que sucede cuando vas en mi contra. ¿Qué pasará si vas en su contra? Debe ser extremadamente miserable. Cuando el secretario Luo estaba investigando a Shen Aoting, también había oído hablar de un incidente que se decía que había ocurrido en Europa Occidental. Se dijo que una vez en Europa Occidental, una familia muy poderosa de la región había ofendido a Shen Aoting por negocios. Al principio, Shen Aoting no hizo ningún sonido, pero justo cuando la otra parte bajó la guardia y pensó que Shen Aoting y la familia Shen en el extranjero no eran mejores que eso, de repente hizo su movimiento y después de una serie de combinaciones, una vez poderosa familia fue instantáneamente derrotada. Después de ese incidente, Shen Aoting pudo establecerse firmemente en el extranjero. En ese entonces, solo tenía poco más de 30 años, y en lo que respecta a su fuerza, era solo un tercio de la fuerza de su oponente sin la ayuda de la familia Shen en el extranjero. Y hasta donde sabía el secretario Lu, la familia Shen en el extranjero nunca había intervenido en ese incidente. Aún así, Shen Aoting logró regresar. Después de esta batalla, todo el extranjero estaba casi muerto de miedo por la reputación de Shen Aoting. Y Shen Aoting no solo ha expandido su fuerza. Se dijo que también había conquistado a la familia Shen en el extranjero. En comparación con esa gran familia en el extranjero que una vez fue eliminada por Shen Aoting, el secretario Luo ciertamente entendió cuánto peso tenía. Parecía que también podía imaginar qué tipo de destino lo recibiría al final. Con los métodos de Shen Aoting, ni siquiera haría nada hasta que su familia fuera destruida. Piense en usted mismo. Cuando pensó en su familia y en el enorme negocio familiar, el secretario Luo simplemente se estremeció. Miró a Shen Aoting con un poco de tristeza y dijo débilmente: Señor Shen, usted me está dando una oportunidad, solo una vez, le prometo que nunca lo volveré a hacer. Jeje. Shen Aoting estalló en una risa fría e interrumpió al secretario Luo una vez más. Luego miró a la otra parte con frío desdén y dijo: ¿Darte una oportunidad? ¿Oh, no crees que es ridículo? Si te doy una oportunidad, si realmente caigo en tus manos la próxima vez, ¿me dejarás? He llegado a entender esto desde entonces y me doy cuenta de que en este mundo, aquellos que te han ayudado una vez pueden ayudarte una segunda vez. Y aquellos que te han hecho daño una vez, incluso si le das innumerables oportunidades, siempre que si se le da el momento adecuado, seguirá eligiendo venir y hacerte daño. Después de una pausa, Shen Aoting continuó y agregó:
¿Crees que debería dejarte ir? El secretario Luo tuvo que admitir que las palabras de Shen Aoting eran correctas. Si Shen Aoting se deja ir ahora, no solo no le estaría agradecido, sino que si tuviera la oportunidad adecuada más tarde, definitivamente lo mataría. Pensando en esto, la mirada del secretario Luo hacia Shen Aoting ya no era una oración por misericordia. En cambio, estaba lleno de odio. Dado que no sería perdonado, ¿por qué debería mover la cola y suplicar piedad? Miró a Shen Aoting y dijo con complicidad: realmente eres el chino de ultramar más rico que puede reinar en el mundo. Él es realmente el chino de ultramar más rico. Si ese es el caso, no me molestaré en rogarte por nada más. También te maldeciré a una mala muerte, tú, cállate la boca. Antes de que el secretario Luo terminara de hablar, Ye Junhie por un lado renunció inmediatamente y señaló al secretario Luo y lo regañó. Si te atreves a decir tonterías de nuevo, lo creas o no, te dejaré en camino ahora mismo. Mientras decía esto, Ye Junhie ya caminaba hacia el secretario Luo. Ciertamente, no le importaría esta luz del día, y mucho menos la identidad del secretario Luo. Ye Junhie solo quería asegurarse de que la majestad de Shen Aoting no fuera pisoteada, y cualquiera que se atreviera a pisotear la majestad de Shen Aoting, Ye Junhie definitivamente sería el primero en saltar y enseñarle una lección sin dudarlo. Sin embargo, en este momento, Shen Aoting le estrechó la mano, indicándole a Ye Junhie que retrocediera, y dijo con indiferencia: olvídalo, no terminará bien, así que no hay necesidad de que hagamos un movimiento. Capítulo 515. Shen Aoting volvió la cabeza para mirar a Jian Gao y dijo con una sonrisa: Jian Gao, vámonos. Después de decir las palabras, los tres estaban a punto de salir de la habitación privada. Pero en ese momento, una voz vino de repente desde fuera de la habitación privada. La voz era fuerte y parecía estar enojada. Nadie se va hoy. Escuchando la voz, todos quedaron atónitos, y luego todos miraron en la dirección de donde provenía la voz y vieron a 7 u 8 personas caminando agresivamente en el pasillo no muy lejos. Y el secretario Luo y Fen Ce se sorprendieron cuando miraron al que estaba a la cabeza de esta multitud. Shu, General Shu. Tío Shu, ¿qué te trae por aquí? La persona que vino no era nadie más. No era otro que Shu Lors. Originalmente iba a ir directamente a la compañía de Ye Junhie, pero cuando escuchó a sus hombres informar que el grupo de Ye Junhie Shen Aoting había venido aquí para cenar, por eso trajo directamente a sus hombres para matar. No importaba dónde estuvieran. Siempre que pudieran atrapar a Jian Gao y Ye Junhie, sería bueno. Había traído a su propia gente solo para ajustar cuentas. Shu Lors miró a Fen Ce, cuyo rostro estaba preocupado, resopló con frialdad y preguntó: ¿por qué estás aquí? Fen Ce suspiró y estaba a punto de hablar cuando Lord Shu resopló con frialdad: olvídalo, no quiero escucharlo. HMPH, sigo preguntando por qué estoy aquí para vengarme. Mientras hablaba, Lord Shu ya había caminado hacia la entrada de la habitación privada, y los 7 u 8 hombres que había traído con él habían bloqueado la entrada. Cuando miró a Jian Gao y Ye Junhie, su rostro estaba lleno de ira, no podía esperar para cortar a estos dos en pedazos. Porque ellos eran los que habían matado a su único y precioso hijo. Esta deuda debe saldarse hoy. Shu Lors resopló con frialdad, con los ojos inyectados en sangre mientras miraba a Jian Gao y decía: realmente no puedo creer que ustedes hayan venido aquí a comer, mataron a mi hijo, están aquí para celebrar, ¿verdad? ¿Qué? Fen Ce sonrió a un lado y fue tomado por sorpresa. Tianlin, ¿qué le pasó? El señor Shu tenía una cara triste y dijo: Tianlin se ha ido, son ellos, este par de perros y hombres, no podían jugar abiertamente, así que vinieron a jugar sucio. Se atrevieron a envenenar a Tianlin. Cuanto más hablaba el señor Shu, más exuberante se volvía, finalmente apuntando a Jian Gao y Ye Junhie y rugiendo de ira: hoy te haré pagar con sangre. Las palabras de Lord Shu realmente sorprendieron a Fen Ce y al secretario Luo. Fue porque nunca habían pensado que Jian Gao y Ye Junhie se atreverían a hacer algo como matar a alguien.
incluso si había un odio profundo, incluso si se habían unido para arruinar el proyecto City South, sentían que las cosas no terminarían siendo tan insoportables después de todo. Después de todo, las personas involucradas en este asunto son de alto rango y poderosas, o clanes locales ricos en Chujian, y si algo le sucede a alguno de ellos, será un evento que sacudirá a Chujian e incluso a toda la región. Pero parece que todavía son demasiado ingenuos. Fen Zhen no pudo evitar sentir un sudor frío, porque parecía haberlo descubierto en este momento. Qué suerte había tenido en el pasado, se había enfrentado directamente a Jiang Gao y Ye Yunjie varias veces y no le había pasado nada. Parecía que el cielo realmente lo había bendecido. Después de todo, Xu Tianlin y los demás se habían atrevido a deshacerse de ellos de inmediato, y mucho menos de ellos mismos. Entonces, tío Shu, ¿viniste aquí hoy?, preguntó Fen Zhe tentativamente, miró a las pocas personas detrás de Lord Yu y, naturalmente, supo lo que Lord Yu quería hacer. Vine aquí, por supuesto, para hacer justicia para mi hijo. Lord Yu gritó con frialdad. Matar para pagar la vida. Estos dos perros mataron a mi hijo, ¿de verdad crees que son inocentes? Sigue soñando. Shu Lord miró a Jian Yao con un tono sombrío y dijo. Jian Yao, ¿verdad? Si te atreves a matar a mi hijo, te mataré hoy también. Mientras hablaba, Shu estaba a punto de llamar a sus hombres para que hicieran algo al respecto. En lo que respecta a Lord Shu, solo había 3 de ellos, y los pocos hombres que tenía con él eran todos soldados retirados de las fuerzas especiales, maestros sin uno entre 100, por lo que era más que suficiente para lidiar con ellos. Pero en este momento, Shu Liao escuchó una voz que venía de un lado. Veré quién se atreve a tocar a mi hijo. Solo entonces Lord Shu notó que junto a Jiang Gao y Ye Yunjie, había un hombre parado a su lado. Este hombre era alto y feroz, de unos 40 años, y parecía tranquilo y competente. Y después de ver la cara del otro hombre, Shu Lords, la persona entera no pudo evitar congelarse. ¿Tú, eres Shen Aoting? Shu Lords miró a Shen Aoting con incomparable sorpresa. Sorprendentemente, no podía creer lo que veía un poco. ¿Tú, cómo llegaste aquí? El señor Yu se sorprendió al ver a Shen Aoting en un lugar así, y aún más sorprendido de lo que Shen Aoting acababa de llamar Jian Bao. Hijo. Parece que los rumores en la ciudad son ciertos. ¿Era este Jian Bao realmente el hijo de Shen Aoting? Esta no era una buena noticia para Lord Yu. Si solo fueran Jian Gao y Ye Yunjie, podría haberlos exterminado a ambos. No importaba. Pero si era Shen Aoting, la otra parte eran los chinos más ricos de ultramar, y su poder no sabía cuántas veces era más poderoso que el suyo, por lo que este asunto pareció complicarse por un tiempo. Aunque Shu Lords quiere vengar a su hijo. Pero aún conservaba la última pizca de racionalidad. Sabía muy bien que si insistía en vengarse de Jian Bao, terminaría en conflicto con Shen Aoting, y en ese caso, parecía que no terminaría de una buena manera. Lord Yu miró a Shen Aoting por un momento antes de continuar hablando. Pensar que este niño es en realidad el hijo de su Shen Aoting. Sé que usted, señor Shen, es rico y poderoso en el extranjero, pero no lo haga. Olvida que este es Chujian, mi territorio, y que tu hijo mató a mi hijo, así que es natural que lo critique. Shen Aoting se rió de esto y se acercó al lado de Jian Bao, le dio una palmada en el hombro con una mano y le dijo al señor Yu. ¿Eres el padre de ese chico insensible? Veamos, creo que tu nombre es Shu Liao, ¿verdad? El hombre más rico de Chujian, ¿verdad? Lord Yu se burló. Estoy agradecido de que usted, señor Shen, todavía sepa mi nombre, Lord Yu, entonces como también conoce mi identidad, entonces por favor entrégueme a este niño, no se preocupe, aunque él mató a mi hijo. Lo trataré de manera justa y definitivamente le daré, señor Shen, una explicación al final. Después de terminar sus palabras, Lord Yu miró a Shen Aoting y esperó la respuesta de la otra parte. Solo cuando Shen Aoting escuchó esto, se rió con desdén. ¿Qué dijiste? Pedirme que entregara a mi hijo. Eres ingenuo y ridículo. Shen Aoting se rió con frialdad. ¿Y qué quieres hacer con mi hijo? ¿Una vida por una vida? Me temo que la vida barata de tu hijo no es suficiente para que mi hijo Jian Ao pague por ella, ¿verdad?
Y tú parece haber cometido un error. Shen Aoting dijo en broma. El que mató a tu hijo no fue Jian Bao, sino yo. ¿No quieres venganza? Entonces búscame. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.